Bienvenidos. Nacido en 1920, Karol Wojtyła supo sobresalir como sacerdote en su natal Polonia. Fue creado cardenal por Pablo VI en 1967 y tras la sorpresiva muerte de su antecesor Juan Pablo I fue elegido papa tras 8 votaciones. Tomó el nombre de Juan Pablo II. Y si bien Pablo VI fue el primer papa viajero, su largo pontificado de 27 años le permitieron a Juan Pablo II recorrer el mundo llevando el mensaje pastoral de una iglesia que seguía adaptándose a los nuevos tiempos. En total realizó 104 viajes. Aprovechando la festividad de la Virgencita de Cacupé, el 8 de diciembre de 1987, los obispos de la Iglesia paraguaya anunciaron que Juan Pablo II había incluido al país en uno de sus primeros viajes pastorales proyectados para 1988. Para hablar sobre este viaje, hoy nos acompaña el señor Jorge Talavera. Nuestro invitado fue coordinador del equipo nacional de laicos que apoyó todo lo relacionado a la visita del Santo Padre. Muchas gracias, señor Jorge, por acompañarnos en Charla con la Historia. Muchas gracias, Mario. Estamos con mucho gusto disponibles y con ganas realmente de charlar con la historia, porque todo esto que vamos a hablar forma parte de la historia de este país, ¿verdad? De 37 años de una visita memorable al Paraguay de el Papa Juan Pablo II, hoy santo. Tal cual. Un 8 de diciembre se da a conocer que Juan Pablo II vendría al país. Como laicos, ¿cómo fue recibida tal noticia? Bueno, muy importante. Yo desde el año 84 trabajé 7 años en la Conferencia Episcopal Paraguaya. Yo fui responsable del Año Nacional de la Familia, Año Eucarístico, trabajé en el Diálogo Nacional con Monseñor Livieres en el año 87 y en el año 88 asumí por encargo de la Conferencia Episcopal la dirección ejecutiva, la coordinación ejecutiva de la visita del Papa, y yo era secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Paraguaya. O sea que desde esa perspectiva acompañé la reflexión de los obispos que ya desde un tiempo atrás había habido, digamos, comunicaciones solicitándole al Papa su visita al Paraguay, y eso se confirma con poco tiempo, porque casi 6 meses no es mucho, ¿verdad? Y se confirmó ahí en esa época más o menos de diciembre. Recuerdo que en el mes de febrero nosotros nos fuimos al Vaticano para una primera sesión específica con el equipo. Cuando te digo nos fuimos, la comisión de la visita al Papa tenía una persona responsable, un coordinador, que era Monseñor Pastor Cuquejo, que en el momento era obispo auxiliar de Asunción. El arzobispo era Monseñor Ismael Rolón. Y bueno, con Monseñor Cuquejo nos fuimos en febrero a Roma. Tuvimos ya algunas reuniones, porque hay 3 o 4 aspectos que eran muy importantes para la presencia del Papa en Asunción. Uno de ellos tenía que ver con el tema de la seguridad. Había un famoso sacerdote jesuita de apellido Tucci, que era el responsable de toda la seguridad de los viajes papales, y hablar con él, darnos algunas indicaciones que después, por supuesto, fueron trasladados al gobierno, porque, digamos, el gobierno tenía su comisión, la Conferencia Episcopal, la Iglesia tenía su comisión, y trabajábamos en conjunto. El gobierno era el doctor Manfredo Ramírez Russo, era el responsable, digamos, ejecutivo, así como yo era a nivel de la Iglesia. Y bueno, después del mes de febrero hay una visita al Paraguay ya de ese equipo. Te mencionaba que los temas claves eran el tema de seguridad, el tema de liturgia, la liturgia de las celebraciones, que eran como van a ser, y también la logística, todo lo que implica la logística de traslado, entre otras cosas, ¿no? Hay que recordar que esa visita formaba parte de una gira que hacía el Papa, que abarcaba Perú, Bolivia, Paraguay.
en mayo del 88, y otras cosas también de logística siempre existieron. Pero hubo mucho entusiasmo, me acuerdo, ya que hablas de laico, porque uno de los eventos importantes fue el encuentro con los constructores de la sociedad que se hizo en el Consejo Nacional de Deportes. Y bueno, comenzó la preparación de todo eso, y después en algún momento de la conversa te puedo hablar de que esos fueron los hitos, porque fueron las dificultades de la visita. Tal cual. De hecho, queremos hablar también de ese encuentro con los constructores de la sociedad, que sin duda fue clave. Pero primero, el Papa estuvo aquí entre el 16 y el 18 de mayo de 1988. Fue su cumpleaños, fue su cumpleaños, cumplió años en Paraguay el 18 de mayo el Papa. Mira. Creo que cumplió 64 por ahí puedo equivocarme, pero por ahí anda la cosa. No manejaba ese dato, qué interesante. Así como usted señaló, el Papa previamente visitó otros países, estaba de hecho en Bolivia a días de llegar a nuestro país cuando surge una directiva de parte del gobierno. Argumentando cuestiones de seguridad, suspendieron, para no decir prohibieron, el encuentro con los constructores de la sociedad. ¿Qué pasó ahí? ¿Y es cierto que el Papa casi suspende su visita a nuestro país por esta situación? Si me permitís, Mario, yo quisiera mencionar dos hechos fundamentales que tienen que ver con este tipo de decisiones unilaterales del gobierno, en este caso del general Stroessner específicamente. El Papa tenía originalmente que venir, a Asunción, hay eventos en Asunción, Encarnación, Caacupé y Concepción. Te mencionaba que creo que fue a fines de febrero, marzo, viene el equipo, la avanzada del Papa a revisar los temas de seguridad y todo lo demás. Y aquí en Paraguay, las Fuerzas Armadas, me acuerdo bien del coronel José Luis Alder, que después fue intendente de Asunción, una persona muy capaz, muy correcta, era responsable de logística. Nos reunimos con esa gente, me acuerdo, a la mañana en la Anunciatura, y a la tarde íbamos a ir en avión a recorrer los lugares, ¿verdad? Entre ellos Santa Teresita del Chaco, Concepción, etc. Vos sabés que hasta esa hora de la mañana en el programa del Papa estaba Concepción. Y al mediodía, cuando nos juntamos para irnos al lugar, nos informan de que el Papa no va a poder ir a Concepción porque no van a estar dadas las condiciones de logística, de aeropuerto, de llegada y qué sé yo. Eso nos dijeron, pero no era cierto. Stroessner decidió que el Papa no tenía que ir a Concepción. Pero fue medio sobre la marcha, por así decirlo. Ya estaba todo el programa estructurado. Y ahí surge la necesidad, y ahí se incorpora Villarrica. Como el Papa no iba a la Concepción, entonces incorpora Villarrica. Entonces, por lo menos históricamente te relato, Mario, ese primer hecho que fue producto de lo que se vivía en ese momento en Paraguay. Lo segundo que te quiero comentar es que había un equipo de periodistas, entre los cuales estaba mi hermano Carlos Talavera. Creo que estuvo también Bernardo Neri Farina en aquel entonces, también como periodista, que acompañó al Papa en su gira. Ya fueron y salieron con él desde Roma y vinieron a Bolivia, Perú y qué sé yo. En ese interín, ya estando el Papa de viaje, surge la decisión unilateral del gobierno paraguayo de suspender el encuentro con los constructores de la sociedad, que se llamaba, que era organizado por el Equipo Nacional de Laicos. Me acuerdo, estaba como coordinador el finado médico René Recalde y otra gente también así. Y me permití relatarte, querido Mario, lo de los periodistas, porque mi hermano jugó un rol muy importante en ese proceso, porque cuando surge esa noticia, se le hace llegar al Santo Padre, que ya estaba en Bolivia, creo, en ese entonces. El Santo Padre
y además se le hizo llegar la noticia con todo lo que implicaba, toda la información, y el Santo Padre dice, si no se hace eso, yo no voy a Paraguay. O sea, corrió en peligro la visita. Y el nexo entre la conferencia episcopal, el Santo Padre, qué sé yo, era mi hermano periodista que estaba con ellos haciéndole llegar las informaciones y qué sé yo. Cuando se recibe acá la noticia y recibe la conferencia de que el Papa no vendría a Paraguay si se suspende ese encuentro, y en un hecho histórico se consiguió torcer una decisión de la dictadura, del dictador, y ese encuentro se hizo en el Consejo Nacional de Deportes. Con algunas cuestiones, porque me acuerdo en el detalle, esa misma tarde estuvimos en Santa Teresita, Mariscal Estigarribia, y casual y sospechosamente el avión del LAP en el cual nos trasladamos dio unas 4 o 5 vueltas antes de aterrizar, como tratando, no sé si generar guerra de nervios, como se dice, qué sé yo, llegó más tarde, pero bueno, son las anécdotas, querido Mario, que quería compartir. Y antes de que me olvide, discúlpame, pero quería nomás comentarle a la prestigiosa audiencia. Nuestra comisión era una comisión muy interesante, una serie de áreas. Había un área de comunicación. El responsable del área de comunicación de la conferencia episcopal era el padre Cristóbal López, el que hoy es cardenal, que es arzobispo de Marruecos, que es cardenal y estuvo hace 15 días, una semana, también con el cardenal Adalberto Martínez como paraguayo nacionalizado, él es español, participando en este conclave de la elección del nuevo Papa. Pero Cristóbal López trabajó con nosotros con toda su calidez y formó parte de nuestro equipo también, que quería compartirte, pues creo que es una noticia que puede ser interesante, ya que estamos hablando de historia. Totalmente. Y es de esas anécdotas que si no se rescatan van quedando en el olvido de la historia. Don Jorge, le pedimos un instante, también a nuestra audiencia. Vamos a una brevísima pausa. En instantes continuamos con más de esta propuesta de Mega TV, Charla con la Historia. Gracias por aguardar, seguimos conversando sobre la visita de Juan Pablo II al Paraguay. Una visita que casi se trunca. El gobierno prohibió, o al menos intentó prohibir, un encuentro con actores de la sociedad paraguaya. Juan Pablo II dijo que si se borra de la agenda el encuentro con los constructores de la sociedad, levantaba la visita al país. Y así se impuso a la dictadura, quien debió torcer el brazo y permitir dicho encuentro. Hoy nos acompaña el señor Jorge Talavera, integrante del equipo nacional de laicos que colaboró con la visita. Señor Jorge, el Papa llegó el 16. Un hito importante de la visita fue aquel encuentro masivo en Ñuguazú, cuando se produjo la canonización de Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan Castillo. ¿Cómo se vivió ese momento? Ya, fue muy emocionante, sobre todo porque yo no sé si algunos de los oyentes les recordarán del padre Rojas, que era un jesuita que recorría con el corazón del beato Roque González, y había, si es que no había una devoción popular como podría ser, qué sé yo, María Auxiliadora o la Virgen de Cacupé, estaba en el alma del pueblo lo de Roque González de Santa Cruz. Menos tal vez sus compañeros mártires, porque todos fueron canonizados, pero fue muy importante, fue un hecho que marcó históricamente a Paraguay, porque fue la primera canonización de un criollo, por así decirlo, paraguayo, y fue muy importante eso, Mario, y se le dio toda la trascendencia, y bueno, quedó... fue muy importante eso porque fue incluso, él aterrizó en Paraguay, llovía torrencialmente ese viernes 16 y en medio de la lluvia, del agua y las bendiciones, como se dice, se hizo ese primer evento en Ñuguazú, que es para la gente que no sabe, ya son 37 años, ¿verdad? Mucha gente
yendo hacia el aeropuerto, frente al Parque Ñuguazú, a la derecha, forma parte de la aeronáutica militar, y ahí se hizo un altar muy importante donde se hizo esa misa, y después el 18 el encuentro con los jóvenes, que de ahí el Papa ya de noche se fue al aeropuerto para retornar a Roma. Volviendo a la reunión con los constructores de la sociedad, las crónicas mencionan que las autoridades nacionales no asistieron, incluso que las sillas quedaron vacías. ¿Cuál fue el impacto de ese encuentro? Mira, fue un encuentro muy emocionante. Estuvo lleno el Consejo Nacional de Deportes, como decía, había lugares vacíos. Como anécdota quiero comentarte, porque yo habrás escuchado que te hablé del diálogo nacional que se realizó en el año 1986-87. Y del diálogo nacional no participaron, por ejemplo, la UIP, la FEPRINCO, y los gremios empresariales y otros, por miedo, porque ellos se plegaban, por así decirlo, a los designios del dictador, en donde el discurso de la dictadura era: se dialoga en el Parlamento. No hay por qué hacer diálogos, como lo que se planteaba. Dicho sea de paso, en ese encuentro con los constructores de la sociedad se le entregó al Papa el documento del diálogo nacional que un año antes había construido por actores sociales, laicos, movimientos, grupos extraordinarios que fue eso. Ese fue un acto donde mucha gente estuvo, por ejemplo, inauguramos, por lo menos para esta generación, los tapabocas, lo que después en la pandemia usábamos todavía, pero estaban con tapabocas de color verde, incluso así era bien vistoso, visible, para indicar y simbolizar el nivel de falta de libertad de expresión que existía en Paraguay, ese tipo de cosas. Y bueno, fue un acto muy importante, hubo un árbol de la vida que se hizo, una instalación, una danza con una coreografía especial, y aparte algunas conferencias, pero fue realmente muy impactante. Y yo te diría que no le restó brillo al acto la inasistencia de estos sectores que decidieron no hacerlo. Como se diría vulgarmente, fueron ellos los que se perdieron la oportunidad de estar en un hecho histórico. Pero bueno, fue muy importante, sobre todo también, Mario, por la significancia que tuvo el hecho de que ese acto había sido prohibido por el presidente de la República, y sin embargo se hizo por decisión del Papa, acto central. Entonces eso le dio, amplificó, por así decirlo, la importancia política, si se puede hablar en esos términos, de ese evento. Don Jorge, cuando uno lee las crónicas y análisis que se realizan respecto a las visitas de Juan Pablo II, siempre señalan que las mismas tenían una intención más allá de lo pastoral, como una idea de impactar en otros ámbitos como la política. ¿Considera que es así? Yo creo que no. Yo creo que no hay que buscarle a esta visita ulterioridades o agendas diferentes a lo que pueden ser. De por sí, la presencia de un papa en un país pequeño como el nuestro, ese ya es el hecho. Que de paso venga la canonización y otro tipo de cosas, pero es la presencia, era la primera vez que un papa venía a Paraguay, y un pueblo con una religiosidad realmente impactante. Porque yo te voy a decir, la gente asistía, había lugares, estaba bien distribuido, donde había invitaciones prácticamente para llegar. Entonces, la mayoría de la gente, para acceder, tenía que, y acceder a los lugares, había una tarjeta que se distribuyó en todo el país. Entonces, todo eso formaba parte de la organización, el tema de los jóvenes servidores que estaban ayudando en cada uno de los eventos. El último evento del encuentro con los jóvenes se dice que hubo 400.000 personas, ¿verdad? Impactante. Otro elemento como anécdota que quiero comentarte, Mario, a vos y a la audiencia, es que justamente en estos días estaba conversando con Alberto Salustro, que fue un empresario que nos ayudó muchísimo en la comisión. Nosotros contratamos equipo de sonido del Brasil
para que el sonido no sea un problema, porque imagínate lo que es hacer un sonido para 400.000 personas. No había antecedentes en Paraguay de nadie. Entonces se contrató un equipo que vino en camiones, que fue el que se encargó del 100% de los sonidos de la visita del Papa. O sea, los eventos en Iguazú, el evento en Santa Teresita, Mariscal Estigarribia, el evento en Caacupé, el evento en Encarnación y el evento en Villarrica, el evento en la Catedral Metropolitana con los religiosos que se hizo a la mañana del segundo día. Y eso fue una inversión importante, pero realmente te puedo decir que el sonido fue excelente. Una última pregunta, si nos lo permite, para ir cerrando el programa. ¿Qué cree usted que Juan Pablo II llevó del Paraguay y del suelo guaraní? Yo creo que llevó el cariño de la gente, una iglesia vital, una iglesia muy dinámica, una iglesia pastoralmente trabajaba en contacto con el pueblo y una iglesia, si se quiere, militante. No era fácil lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, en ese encuentro que hizo el Papa el primer día, a la noche, en el Palacio de López, donde hubo un discurso del presidente y un discurso del Papa, de ahí esa frase famosa de que no se puede encerrar a la iglesia en los templos, ¿verdad? La iglesia tiene que vivirse en la vida práctica. Algo parecido lo dijo Francisco y lo está diciendo ahora el Papa León XIV, ¿verdad? Pero te digo nomás que eso que decía el Papa era la expresión de una iglesia que realmente no estaba arrinconada en los templos, sino que estaba trabajando en el corazón de la gente y con la gente. Qué lindas anécdotas todas, en especial porque parece que la historia de nuestra iglesia contemporánea está todavía pendiente de ser escrita. Don Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia de Mega TV. Por favor, Mario, gracias a vos por la confianza y la disponibilidad de siempre. Los agradecidos somos nosotros, a nuestro invitado, a usted que siempre nos acompaña del otro lado de la pantalla. Nos vemos en 7 días.